Hola, estás escuchando Éxito y Bienestar de Dale Cuéntame. Soy Rosy Eguigure y hoy sabrás por qué soy millonaria. Hoy estoy entrevistando a una joven maravillosa. Escucha cómo ella ha logrado su éxito personal y empresarial, pero sobre todo te invito a escuchar los detalles de cómo ha efectuado tantos cambios en su vida en tan poco tiempo. Te aseguro que te va a inspirar. Así que démosle la bienvenida desde México a este ser de luz, a la emprendedora Michelle Mendoza. Hola Michelle Mendoza, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy súper contenta de que estés en Dale Cuéntame, en esto que se llama Éxito y Bienestar. Y tú estás aquí y ya la audiencia lo sabrá por una razón súper especial. Gracias Michelle por estar aquí. Gracias a ti, Rosy, por la invitación. Me da mucho gusto volver a saludarte, volver a saber de ti. Me encanta estar aquí. Muchas gracias. Y me encanta que alguien que escuchó nuestro podcast hace años, porque sí le vamos a llamar años, tenemos ya hace 2, 3 años, caramba, de la pandemia, y cómo nos conectamos, cómo el universo, papá Dios nos conecta, y yo leo en un grupo de WhatsApp, Rosy, por tu podcast vine a trascender, y luego nos sentamos y hablamos en trascender, y conozco tu historia, Michelle, y yo digo, no, 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 tú tienes que estar en el podcast, tú eres realmente por lo que existe, dale, cuéntame. Así que dale, cuéntame, Gracias. cuéntanos tu historia. Bueno, Rosy, yo crecí en una ciudad de México muy chiquita, en Michoacán. Es una ciudad como de unos 60,000 habitantes, más o menos, y entonces el que sean tan pocas personas hace que muchos se conozcan entre sí, y entonces como que se conserven ciertas costumbres entre la sociedad de este lugar. Y una de estas costumbres que está muy arraigada es que la mujer se casa, y que cuando la mujer se casa, la mujer se entrega a su nueva familia, a su esposo, a sus hijos y se olvida de todo. En aquella mujer que no cumple como con ese estándar, la señalan, es juzgada, hablan mal de ella. Entonces, pues yo no quería eso en mi vida, así que yo cumplí con el estándar y yo me casé muy joven, a los 20 años. Y fui mamá también muy joven, a los 21 años. Entonces yo me casé y yo dejé todo. Dejé la escuela, dejé la universidad, me alejé por completo de este mundo laboral, de mis amigos, de todo, y yo solo me centré en mi matrimonio, en mi nueva familia. Y me funcionó muy bien, ¿no? Yo vivía muy feliz, vivía muy contenta y yo estaba cumpliendo con lo que me habían enseñado que tenía que hacer, ¿no? Me fui a vivir a Guadalajara, que es una ciudad muy grande, una de las principales ciudades de México, que está muy cerquita, está como a menos de 2 horas de distancia. Pero entonces, al ser Guadalajara una ciudad tan grande, pues ya era más abierta en cuanto a las formas de pensar, había más variedad, más diversidad, ¿sí? En cuanto a la forma en cómo las familias vivían y se relacionaban, ¿no? Entonces pasa que yo vivía muy feliz, muy contenta, muy tranquila, haciendo la vida que me habían enseñado a hacer hasta que viene la pandemia. Y cuando viene la pandemia, concretamente en el momento en el que como que iba saliendo toda esta gente del encierro y empezaban a recobrar su vida cotidiana, ¿sí? A volver a la escuela, a volver a los trabajos, a volver a salir con los amigos, a rehacer su vida. Yo en Guadalajara veía a todas las personas haciendo eso y yo me seguía quedando en mi casa. Yo seguía haciendo pues lo que había hecho, que hasta ese entonces me había hecho sentir muy contenta, pero de pronto ya no me hacía sentir contenta. Sí, ya creo como este sentimiento como de vacío, como de ¿y ahora qué hago yo? Sí. Este, mi hija también empezó a crecer. Entonces cuando un niño está chiquito, 3, 4 años, pues sí necesita mucho a su mamá, la atención y el tiempo de su mamá. Pero ya cuando el niño va creciendo, tiene 9, 10 años, pues el niño ya empieza a exigir cierta individualidad, ¿no? Ya Yeah. quiere hacer las cosas por sí solito. Y entonces ya cuando mi hija me empezó a pedir
individualidad, sí, este tiempo para ella, esta oportunidad para ella empezar a hacer sus cosas por ella misma. Entonces como que este sentimiento de vacío crecía más en mí y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y ahora, ¿a qué me voy a dedicar o en qué voy a gastar mi tiempo? Viendo que todas las personas están continuando con su vida y yo sigo pues aquí atrapada en la mía, ¿no? Entonces, esto me empezó a dar como que mucha ansiedad, me provocaba muchos episodios de ansiedad, me empecé a enfermar, terminé en el hospital creyendo que estaba yo sufriendo un infarto, que hasta ese momento yo conocí, escuché por primera vez el concepto de ataque de pánico y descubrí que para la persona que lo siente, cree que está sufriendo un ataque cardíaco, ¿no? Pero era solo eso, o sea, el cúmulo de ansiedad que yo tenía dentro de mí, ¿sí? Entonces, a raíz de eso es que yo como que dije, ok, tengo que hacer algo, ¿no? Voy a hacer algo para detener todos estos pensamientos que están todo el tiempo como machacándome en la cabeza, así que no me dejaban en paz. Entonces yo empecé a salir a correr como para distraerme, empecé a ver en YouTube como videos que me ayudaban a distraer mi mente, literalmente, así yo puse en el buscador cómo dejar de pensar tanto. Y los videos que me salían eran como meditaciones guiadas, como de paz, como de tranquilidad. Y entonces, pues, sí, me distraían de todos estos pensamientos y me hacían sentir bien y me calmaban. Entonces me volví adicta a ellos. Me volví adicta a ellos y los escuchaba todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que despertaba, literal hasta que me quedaba dormida. Y limpiaba la casa, cocinaba, hacía todo escuchando estos videos. Y para los momentos en los que me salía yo a correr, descargaba podcast en mi celular para poderlos ir escuchando mientras estaba corriendo, porque tenía que escucharlos todo el tiempo. Entonces, en este momento en el que yo escuchaba podcast, tú sabes que Spotify como que te va poniendo sugerencias de acuerdo al contenido que estás escuchando. Y entonces, en una de estas ocasiones, me pone en sugerencia tu podcast. Y jamás en la vida voy a olvidar ese primer episodio que escuché porque literalmente, o sea, a mí me cambió todo, o sea, me tembló todo, ¿sí? Por dentro, porque yo por primera vez escuché algo diferente. Venía de escuchar todo el tiempo algo que me distraía mi mente, ¿sí? Para no estarle escuchando. Pero lo que estaba escuchando aquí era cómo hacerme cargo de mi mente, ¿sí? Cómo yo poder controlarla, cómo yo poder elegir lo que pensaba y de acuerdo a la elección que yo tenía de mis pensamientos, crear la realidad que yo quería. Y entonces eso para mí era, wow, yo ni siquiera sabía que existía. Entonces me gustó, me enganché mucho, me entré directo al podcast y descargué todos los episodios que hablaban de bienestar. Todos los descargué y los empecé a escuchar compulsivamente. Entre estos episodios venían los episodios que tienes con María Elena Vadillo, ¿sí? Y yo como que de inmediato, desde el primer episodio que escuché con ella, yo me conecté de alguna forma, no sé si por esta manera como tan amorosa, tan tranquila que tiene de hablar, o por la forma en la que explica las cosas tan fácil, pero yo de inmediato sentí cierta conexión y ya me agarré de ahí, ¿sí? Entonces, ella me acuerdo que hablaba de su libro y entonces yo me compré el libro y empecé a leer el libro. Me puse a buscar más videos de ella en YouTube, a buscar más información, ¿no? Ella, me acuerdo que también en el podcast escuché que hacía cursos y programas de retos, entonces yo me empecé a inscribir a los cursos, empecé sí como a querer más, ¿no? A aprender más, a querer saber más, porque me sentía bien hacerme cargo de mí misma, ¿no? Entonces, en uno de estos episodios, yo escucho de que ella estaba anunciando el retiro de Trascender. Y cuando ella habló de él, yo no sé, como que mi mente inmediatamente viajó a ese momento
y se sintió wow. Era como todo lo que yo en ese momento sentía que necesitaba. Entonces me fui directa a la página de internet al ver qué era lo que necesitaba para participar. Y me acuerdo perfectamente, eran finales de febrero del año pasado y como que la parte donde lo publicaba, hasta arriba tenía un banner que contaba los días que hacían falta, ¿sí? Y faltaban 400 y algo días. Entonces, yo muy ilusionada empezaba a leer todo lo que te anunciaba que iba a pasar en el retiro, me ilusionaba, me emocionaba, me sentía muy bien de imaginarme que yo iba a estar ahí, pero por ese entonces también todavía conservaba muchas creencias limitantes. Entonces había muchas cosas que me decían que no podía hacerlo, que yo no podía ir, que no podía permitirme algo así, que eso que de pronto soñaba como que era muy inalcanzable para mí. Entonces lo dejé, me salí, pero, ¿sabes? Como que ya estaba esta semillita ahí dentro de mí que me picaba todos los días y entonces todos los días regresaba, volví a leer lo del retiro, me volví a imaginar que estaba ahí, me volví a imaginar, a sentir súper bien y luego otra vez me salía. Y al día siguiente y al día siguiente y hacía esto todos los días, ¿no? Pero también seguía con esto de leer libros, de tomar cursos, de tomar clases, y entonces conforme iba avanzando, como que ya ciertas capitas de esas creencias se iban yendo, y entonces yo iba viendo cada vez como más real, más posible el hacerlo realidad, ¿sí? Entonces yo recuerdo que un día de estos que me metí, vi el banner que decía el contador y ya hacían falta 365 días. Era 10 de mayo. Y entonces yo me di cuenta que había pasado más de 2 meses haciendo esto todos los días, ¿sí? Imaginándome algo súper bonito que podría pasar en mi vida y luego diciéndome a mí misma que no podía hacerlo. Entonces Y nos, y corazón, nos detenemos en esos 300 cuando tú miras esos 365 días, porque ya de por sí yo ya he oído tu historia y tengo chills, tengo calofrío de lo que me cuentas. Pero ubicando obviamente a nuestra audiencia, es que te dejo hablar y te dejo hablar aquí, pero imagínense, yo quiero regresar un poquito a qué bueno que tú mencionas, compras el libro de María Elena, y el libro de María Elena, por cierto, se llama También es posible para ti. Y si hay exacto. algo que María Elena explica muchísimo, es precisamente que ella ha vivido como toda una mujer, acaba de cumplir 41 años, muchísimas cosas en romances y también en trabajo y demás, pero que ella, que es algo de lo que a mí me apasiona también, quiere que la gente viva lo que ella ha vivido y que también es posible. So, viene Michelle y dice, yo quiero hacer esto porque paso de entender que soy yo, pero es lo que quiero compartir aquí con la audiencia que dije, si te dejo, es todos tenemos dudas y todos vamos a pasar, porque me encantó que marcaras el número y dijeses, creo que fueron 40 días o algo así, ¿no? Casi 2 meses, que tú estabas, sí, sí quiero ir, sí voy a ir, sí me lo imagino, pero luego no. Y así nos pasa cuando nos ponemos objetivos en la vida, ya sea de trabajo, de pareja, de demás, es sí, sí, pero no, y se nos va 2 meses, 6 meses y demás. Recuerdo Claro. que tú habías mencionado también, habías escuchado Diego Tamayo, lo habías, que era uno de los también que con los que hablaba, comenzamos hablando, enfocándonos en esto del bienestar. Y luego yo, como siempre digo, hay muchísimas personas hablando de estas maravillas. María Elena, hago conexión con ella y hay otras más. Pero en nuestro caso, pasó esto que nosotros dijimos, porque a mí me gusta que María Elena habla súper claro además, ¿no? Entonces, cuando tú miras, y aquí solamente para decirle a las personas, también es posible para ti, porque lo es, pero además de eso, que somos nosotros mismos los que nos limitamos y los que a veces dejamos pasar el tiempo, ¿no? Pero cuando Es llegan esos verdad. 65 días, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame. Bueno, pues entonces ya yo creo que fue la primera vez como que me pude observar realmente a mí misma y darme cuenta de lo que estaba haciendo y de cómo yo era misma la que me estaba deteniendo. Entonces yo dije, ok, no, Michelle, no puede seguir pasando esto. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir muchísimo. Ok, ¿qué necesito? ¿Qué requiero cambiar en mi vida para poder hacerlo? De todas estas cosas que yo misma me estoy diciendo que no me permiten hacer, ¿qué debo modificar para que me pueda permitir hacerlo? Entonces tomé un papel, una pluma y empecé a anotar así.
una por una, una por una en una lista, todas las cosas, ¿sí? Y entonces dije, ok, tengo un año, exactamente un año para cambiarlas, ¿sí? Y poder hacer eso que quiero realidad, ¿no? Entonces dije, ya no puedo esperar más, no me puedo estar aplazando, así que toma una, elige una de las cosas que hay en la lista y empieza por eso. Y la primera que tomé fue el cómo pagarlo, porque hasta ese momento, pues yo era dependiente económicamente al 100% de mi esposo. Y a mí me costaba mucho trabajo pedir dinero para algo que no fuera como para la familia o para nosotros, ¿sí? Esto era algo personal que yo quería y era algo que me iba a ir sin él. Así que yo sentía que no podía llegar y decirle, dame dinero para hacer esto. Entonces yo dije, yo tengo que conseguirme mi propio dinero para poder ir a este lugar y creo que es lo que más me detiene. Entonces por ahí voy a empezar. Y empecé a buscar trabajo y como te decía al principio, que yo había dejado la universidad y me había alejado por completo del mundo laboral, entonces me costó mucho trabajo encontrar trabajo porque pues no tenía nada de experiencia y estaba completamente desconectada de eso, ¿sí? Aparte que yo pues todavía quería conservar mi labor como mamá y como esposa, ¿sí? No quería dejar de ser eso, solo quería encontrar un equilibrio. Entonces, bueno, dije, si no puedo encontrar un trabajo que se ajuste a mis necesidades, pues me voy a crear mi propio trabajo. Y entonces comencé a pensar qué podía hacer, cómo podía generar ingresos, cómo podía conseguir este dinero. Y pensé y pensé y pensé y pasaron los días y no se me ocurría nada. No se me ocurría nada y entonces me empecé como que a frustrar y otra vez esta ansiedad de estar pensando y pensando y pensando. Entonces me acuerdo que un día me salí al patio y yo siempre como que he conectado más con la idea de hablar con Dios con una de sus creaciones, ¿no? Con una plantita, con un arbolito, con un pajarito, que con una imagen o un altar Ujú. como tal. Entonces yo tenía ahí una plantita y me acuerdo que en mi frustración yo volteé a ver la plantita y le dije, Dios, por favor, ayúdame, ayúdame. Yo en este momento ya sé que yo soy responsable de mi realidad, que yo creo lo que yo quiero y que tengo la capacidad de crear lo que yo quiero. Entonces, no quiero que bajes y tú me des el dinero, no quiero que bajes y me digas qué hacer. Solo quiero que me ayudes a abrir los ojos y yo pueda ver aquello que en este momento no estoy viendo, ¿sí? Entonces, Y no, le dije, y quedarme un poquito en la planta, quiero quedarme un poquito en la planta porque yo sé, y es tal cual como tú dices, ¿no? Em, eh, uno habla con Papá Dios, yo siempre voy a decir, para mí es tan importante y como lo sabemos, Mariana o cualquier persona, líder que lo lleve a uno para ese crecimiento personal y espiritual, al final es nuestro interior, ¿no? Ese papá Dios nos habla por el interior, pero es una maravilla y quizás por eso yo me identifico un poco contigo también en el ir. A mí me encanta ir por lo menos el fin de semana algo de que tenga naturaleza, playa y lo que sea. Entonces, tú, y que me encanta porque quizás alguien de nuestra audiencia se identifique también, sí, yo también hablo con tal o yo también le pido a Dios. Y muchas también quiero identificar, para mí es súper importante la identificación de la audiencia, en que uno así le habla a papá Dios, a veces enojado, a veces, pero ¿por qué? Yo a veces antes le decía, no te entiendo cómo le decía, porque era algo como, estás apretando cuando las cosas iban un poco mal, ¿no? O muy mal. Pero uno tiene forma, a veces así, yo lo hacía así un poco chiste, otras veces llorando, otras veces, pero cuando uno pide, realmente él responde. Cuéntanos cómo te respondió. Perfecto. Entonces yo, pues ya, lo dejé, me fui, pasaron unos días y estaba yo en la computadora un día buscando algo del colegio de mi hija cuando me sale un anuncio, sí, así en el buscador de estos que salen hasta arriba, que decía focos recargables solares. Y en ese momento, justamente yo estaba de vacaciones, o sea, de visita en Michoacán con mi familia, y días antes había estado escuchando a las personas hablar sobre eso, sobre la luz eléctrica, ¿sí? Porque este lugar es como muy agrícola, su principal actividad es la agricultura,
pero entonces los ranchos agrícolas que están como a la salida de la ciudad, muchos no tienen acceso a la energía eléctrica y aquí en México todavía es bastante costoso como instalar todo este sistema de generación de energía solar, ¿sí? Entonces, como no viven ahí, sino solamente siembran el campo, pues no les es redituable invertir tanto dinero en ello, ¿no? Entonces eso me llamó la atención porque lo había escuchado un par de días antes nada más y entonces le piqué y cuando le pico me sale en la página ahí hasta arriba el anuncio, conviértete en distribuidor de cualquier parte de la República Mexicana. Y entonces yo, sentí como este cántico de Los Ángeles y dije, claro, la plantita me respondió. Entonces, Eso es, dijiste tú dijiste, eso es. claro, Eh, tú, exacto. sí, tú dijiste eso es de que aquí está la respuesta, pero de entrada, porque tú habías empezado a buscar y a buscar trabajo de otras maneras y habías tenido esa conversación. ¿Cómo son las sincronías? A eso quería que llegara. Pero Exacto. habías oído esa conversación y ves eso y tú dijiste, esto es. Exacto, exacto. Entonces yo dije, esto es lo que voy a hacer. Les escribí, les pedí que me mandaran toda la información. Entonces yo dije, ya tengo mi emprendimiento, ¿no? Ya sé qué es lo que voy a hacer. Ahora necesito un lugar donde venderlo. Entonces me puse a buscar lugar. Y salí Oh. por toda la ciudad, busqué y busqué hasta en internet, pero no encontraba nada. Los pocos lugares que encontraba estaban allá donde nadie nunca me iba a ver. Y entonces yo dije, ay no, Dios mío, por favor, ayúdame. Ahí voy otra vez con la plantita. Y le dije lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo decía, Dios, tú sabes lo importante que esto es para mí, lo que significa para mí, y yo sé que si es para mi beneficio, voy a encontrar alguna forma mágica de hacerlo realidad, ¿sí? Solo necesito que me ayudes a ver aquello que no estoy viendo. Entonces, bueno, al día siguiente, fíjate, al día siguiente, yo ya me iba a regresar a Guadalajara y fui antes a comprar cosas para la comida y entonces me salí muy deprisa y se me olvidaron los lentes. Y yo sin lentes no veo nada de lejos, nada. Y aparte soy muy distraída a la hora de ir caminando por la calle. Pero ese día, no sé, iba caminando por la calle y de pronto veo a lo lejos un letrero pequeñito de como unos 20 centímetros de tamaño, yo creo máximo, con unas letritas de color rojo. Y te juro, Rosy, que aún sin lentes lo veía tan claro como si lo tuviera aquí en la nariz, enfrente. Decía Wow. se renta, pegado en una cortina de un local sobre la principal avenida de la ciudad, en el centro, la zona comercial. Y entonces yo dije, gracias, gracias Dios. Es esto, ¿sí? Oh my God. Ajá. Inmediatamente le platicé a mi esposo porque yo todo esto que le dije que quería hacer, que quería pues generarme mi propio recurso y empezar a trabajar yo por mí misma, me dijo, claro, está bien, te apoyo. Así que llegué, le platiqué, me dijo, pues hay que llamar, llamamos y él me acompañó. Él me acompañó y concertamos la cita para ver el local. Y cuando llegamos, resulta que los dueños del local eran la mujer que había sido mi psicóloga cuando yo era niña y el hombre que había sido mi dentista cuando yo era niña, que Oh no my sé cómo, God. pero ellos terminaron siendo esposos y ellos eran los dueños del lugar. Mm. Entonces, de inmediato me reconocieron, no me pidieron nada, ni aval, ni garantía, ni ninguno de estos documentos que se piden para Mm. hacer un contrato de arrendamiento. Solo nos estrechamos la mano y todavía me dijeron, te vamos a dar descuento en la renta los primeros 6 meses para que tú te puedas aclientar. Oh Y my God. Y así encontré el lugar. habla un poco yo hasta lo escribí el otro día, porque todo lo que fluye es. Y si escuchan la historia de Michelle y cómo Michelle, una ama de casa que se casó a los 20, que a los 21 tuvo su bebé, que después de la pandemia tuvo su ataque de pánico y demás, cómo definitivamente pasa esto que ella decide
no, yo voy a ir, conecta esto con María Elena y conecta con todo esto del crecimiento y ella dice, yo voy a trabajar porque ¿y qué? O sea, tú todo lo que querías, Michelle, eran cosas buenas. O sea, tú le estabas diciendo a Papá Dios, yo no le quiero pedir a mi esposo por esto y sabemos que tienes un esposo, como nos has contado, que te apoya mucho y tienes una linda familia, pero tú lo querías hacer. Aparte de quererlo hacer, porque realmente esto pasó y tú me vas a confirmar las fechas, pero caramba, en menos de un año. Y hay personas que se están, y ahí donde vamos a los tropiezos, 5 años, 10, o sea, más en tratar de iniciar lo que tú iniciaste. ¿Y cómo fluyó? ¿Cómo son estas sincronías que quiero repetir? Porque incluso en el local, sin tú tener lentes, miras el letrero y luego estas dos personas que porque te conocían de niña, de joven, y te lo dicen y hasta te dicen, te dan descuento los primeros 6 meses. Eso es fluir. Eso es que le hagamos caso, porque como tú nos dijiste al principio, papá Dios no habla. Yo sé que tú no vas a venir a hablarme, a decirme que es la solución, pero a mí así me responde la divinidad, papá Dios, los ángeles, te responden en todo lo que fluye es. Cuando te fluye ese local y te fluye el que tuviste la conversación, síguenos con eso, cómo ha fluido realmente ese éxito que has tenido con tu empresa y cómo logras llegar también. Cuéntame. Pues bueno, ya tenía lugar donde venderlos, así que yo me fui, compré las primeras cosas. Aparte del local ya estaba adecuado. Resulta que unos meses atrás una señora lo había rentado, ella le había hecho todas las adecuaciones, pero cuando nació su bebé ya no lo pudo atender y lo dejó. Entonces ahí dejó hasta unas repisas. Entonces ya Oh, estaba todo para que tú nada más llegaras y pusieras tus productos y salieras a venderlos y literal eso fue lo que yo hice, solo compré mis productos y los puse ahí, les tomé fotografías y los empecé a anunciar en redes sociales. A través de mi propio perfil de redes sociales, ahí empezaba a anunciar todos estos focos solares y lámparas solares y la gente me empezaba a preguntar y entonces empezaban a llegar y los empezaban a comprar y luego empezaban a decir, oh, mira, es que ahí venden solar y ya puedes tener luz en tu rancho y entonces iban y así fue como fue comenzando, ¿no? Entonces al principio yo iba y venía de Guadalajara a Michoacán porque pues está muy cerca, ¿no? Los días en los que yo no podía venir siempre dejaba una caja con cosas y se la dejaba a la vecina. Y le decía a la vecina, te voy a dar una comisión cada vez que tú entregues algo. Y entonces yo lo seguía anunciando en internet. Y a los 15 días se me acabó todo lo que había comprado la primera vez. Entonces mi esposo me dijo, ok, perfecto, pues hay que comprar más. Y entonces luego la gente me empezaba a preguntar, oiga, pero aparte de lámparas, ¿no tiene como bocinas que también sean solares? ¿O no tiene como cámaras solares? O me empezaban a preguntar así cosas y yo a todos les decía que sí. Aunque no las vendiera ya el proveedor que yo tenía, yo les decía que sí y luego andaba por todos lados buscando lo que me pedían, pero yo se los conseguía. Yo se los conseguía y entonces así fue como se fue como que expandiendo cada vez un poco más. Ya empecé a comprar mobiliario porque al principio no tenía mobiliario y entonces ya cuando empecé a ver que ya iba funcionando mejor, pues ya contraté una empleada y entonces ya la empleada estaba ahí de planta y yo ya podía permitirme estar más tiempo en Guadalajara y luego venir a Michoacán y a partir de ese momento el negocio fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, empezamos a vender de mayoreo, ya había otras personas de la zona que nos pedían, sí, que les enviáramos y le empezábamos a enviar por paquetería. Después las personas me empezaban a preguntar por cámaras de seguridad y luego me preguntaban si yo las instalaba y yo no tenía la menor idea de cómo instalarlas, pero me metí a YouTube, vi un tutorial y luego yo les decía, sí, yo se la instalo. Y así como fue como se fueron dando las cosas, pero sabes que yo tenía como que esta fe de que sí iba a pasar, ¿sí me explico? O sea, en mi mente nunca existió el no puedo, ya no puedo, ¿sí? Desde el momento en el que yo me dije, yo sí puedo, siento que en ese momento todo se hizo, ¿sí? Y ya no dudé. Entonces, aun cuando no supiera cómo, ni cuándo, ni a través de qué, yo sabía que iba a pasar. Y tenía tanta fe en que iba a pasar, que pasaba, ¿sí?
Y eso era una de las cosas que yo escuchaba en tu podcast, hablar a Diego Tamayo sobre eso, o sea, la fe con la que lo haces, ¿sí? Tienes fe en ti, tienes fe en tu poder de crear y hacer lo que quieras, ¿no? Lo que sueñas. Entonces, pues así fue pasando, Y fue cuando te creciendo. pasaron, ahora una de las cosas que yo siempre preguntaba también en el podcast era Ujú. al principio, ¿no? A toda esta gente que mostraba su éxito, que fue lo primero que hice y luego no, pero el bienestar hay que cuidarlo. Pero porque tu historia el ataque de pánico y demás, cuando hubo obstáculos, porque obviamente tendrás y quizás Ujú. en este momento no, pero Claro. habrá, porque uno siempre y hasta el final de los días va a aprender, pero hay obstáculos. Pero a mí me encanta, sigo, que eres un gran ejemplo y por eso estás aquí, el decir, yo quiero eso y sí sé que se va a lograr, pero pueden haber familiares, en este caso, repito, sé que tu esposo, pero de repente un día tu esposo te decía, no, pero no compres eso, mejor, o sea, cuando hay gente que queremos, y no solo que queremos, que sabemos que nos quieren, esa es la otra cuestión, no a ti, al mundo, no, ponen dudas, ¿qué hacías tú con toda y Claro, esa fe y esa seguridad? fíjate, ahorita que lo mencionas, te pongo un ejemplo. Si te digo que yo crecí todo el tiempo con esta familia diciéndome esto, la primera persona que empezó como que a dudar mucho era mi suegra. Y pero ¿cómo? Y la niña, ¿y qué va a pasar con la niña? ¿Quién la cuida? Y ok, yo voy a administrar mi tiempo para que esto pase, ¿sí? Cuando el negocio empezó a seguir creciendo, que yo hubo un momento en el que dije, ok, me gustaría mucho ya venirme aquí, quedarme aquí, hacerlo crecer bien, sí, real, poner sucursales. Yo hablé con mi esposo y mi esposo me dijo, claro, adelante, vámonos, ¿no? Yo ya tuve mi oportunidad para crecer, ahora tú quieres crecer, vámonos. Y mi esposo tiene una empresa de transporte en Guadalajara. Entonces él me dijo, yo puedo perfectamente manejarla desde allá y estar viniendo ocasionalmente y vámonos. Y mi Bueno, suegra, sus hermanos, porque la empresa la tiene con el hermano, ¿cómo que se van a ir? No, ya no se pelearon, ya no vas a ser parte de mi empresa, ya un montón de sí, cosas, ¿no? Pero, o sí, sea, tienes esta fe que te digo me lo dice mi corazón, me lo dice mi corazón y mi corazón no se equivoca. Entonces, si tiene que pasar, se va a encontrar la forma mágica de pasar. No importa cómo, no importa cuándo, no importa a través de qué o de quién, pero va a ya, pasar. Sí, va a pasar. ya. Y obviamente tienes también tus periodos en los que de pronto como que empezaba a ir mal y yo decía, ay no, nos está yendo mal y ya todo lo que hemos hecho y otra vez regresarnos y como que me tomaba un tiempo y decía, ok, esto es parte de, no todo tiene que Es ser parte, bonito y maravilloso y esto también total. se recibe y voy a aprender que esta experiencia que no me funcionó me va a aprender, ¿sí? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Qué me va a enseñar? ¿No? Y te va a enseñar, y precisamente, y lo decía con el anterior, el podcast anterior, yo decía, porque lo acababa de leer, los fallos son parte del éxito. O sea, si no Claro, tienes fallos, es como cuando yo digo en una relación de madre, de hija, de padre, de esposo, si tú no, o de una persona que conoces y quieres ver, oh, parece que va a ser mi mejor amiga, si tú no tienes una dificultad con esa persona y no sobrepasas esa dificultad, no sabes si vas a crecer. Es igualito con los emprendimientos, ¿no? O los objetivos que tengamos en la vida. Si no fallas, no sabes. Ahora, si ese fallo lo tomas como derrota y tenían razón o lo que sea, o lo tomas como aprendizaje, ahí es donde está la clave. Si tú aprendes, dijiste, oh, eso que me pasó no debió pasar, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo ahí? ¿Qué parte no pude controlar o fue parte de otro? Y ahí es cuando no hace. Pero ahora, aquí mismo, yo pienso que muchas de las cosas que pasan y nos pasan, porque ahí es donde yo siento que tengo éxito y con este podcast, es más, te lo aviso, le voy a poner soy millonaria y voy a poner, porque con tu historia tú me haces millonaria, esto es lo que para mí vale mucho en la vida. Pero cuando tú cambias, todo cambia, es el primer curso de los cursos de Marielena. Marielena Vadillo, por si acaso la mencionamos aquí, vamos a hablar un poquito de también, fuimos a trascender y de hecho así es que nace tu idea de ser empresaria. Cuando tú cambias, todo cambia
Es el primero, luego sigue el otro curso de la abundancia y luego sigue el curso de Paco, que lo estamos haciendo. Ujú. Pero cuando tú cambias, todo cambia. Y ese primer libro de María Elena, que sé que va por el segundo, ya nos acaba de contar, eh, también es posible para ti. Es una maravilla. Y por cierto, lo avisamos aquí a la audiencia para que se vayan a María Elena Vadillo. Empieza el siguiente Cuando tú cambias, todo cambia en julio primero. Así que por favor váyanse a la página de María Elena Vadillo porque les aseguro que es una maravilla. Cuando menciono Cuando tú cambias, todo cambia, Michelle, es porque tú, que venías de estar siendo mamá, habiéndote casado, me imagino, con tu novio de Sweetheart, ¿no? Y conteniendo tu hija y demás, pero te llega ese ataque que por cierto provocó a muchísima gente. De hecho, Dale Cuéntame cambió, fue cambiando para enfocarnos en el bienestar, precisamente porque hubo mucho estrés durante la pandemia y en ese tiempo, ¿no? En el encierro y en la salida, precisamente por todo esto. Entonces, allí es cuando tú tienes estas cuestiones y a mí me encanta esa parte, no la había escuchado cuando almorzamos allá en México, pero esa parte en donde tú dices, te pusiste a oír varios videos de YouTube y esa parte, porque como Media Psychology, todo lo que nos entra por el oído es lo que nos hace. Y mira cómo Papá Dios te fue preparando, porque todas esas meditaciones y esas cosas que te daban, que a mí me ha pasado cuando camino y demás, tu cerebro lo necesitaba. Y eso te preparó Correcto. quizás para estar ready, lista para mi podcast y para otras cuestiones que te ayudaron muchísimo. Cada uno de los dots, de los puntos del puzzle de nuestra vida, se unen. Depende muchísimo de nosotros, pero cuando tú cambias, todo cambia, tú eres el mejor ejemplo. Porque tú decidiste no echarte a morir porque tengo ataque de pánico, porque padezco de ansiedad, porque ahora tengo esta enfermedad, este desorden, sin menospreciar, por supuesto, a nadie. Ni, claro, lo tenemos, claro, y más las mujeres, hello, somos mujeres de nuestras hormonas en el embarazo y demás, en el posparto, pero tú decides accionar para el bien y pedir esto. Así que cuéntanos esa siguiente parte, de nuevo, de cuando ya tú te decides y cómo, gracias por compartir eso de los obstáculos, tú no oyes. Y gracias por ese consejo, Michelle, porque con todo y el cariño que le podamos tener a nuestra familia y nuestras amistades, tu corazón sabe. Y es buenísimo que tu esposo de nuevo te apoye. Muchísimas felicidades a tu esposo y muchas gracias además, porque sí es difícil, sobre todo cuando hay alguien tan cercano, ¿no? Que si no tuvieses ese apoyo. Pero entonces va creciendo, ahora tienes esto de la empresa que como tú dices, deciden hacer más cuestiones y por eso se mudan. Pero antes de eso es cuando tú ya vas a trascender, ¿no? Es cuando tú dices, ok, ahora sí voy a trascender. Sí, bueno, es que ya en el momento en el que yo vi que mi negocio ya me estaba generando dinero suficiente para hacer lo que yo quería hacer, que era ir al retiro, entonces yo dije, ok, el puntito de cómo ganar dinero ya lo tengo, pero tenía otras ciento y tantas cosas más que no me permitían ir. Entonces empecé a trabajar en ellas y empecé a tomar más cursos, el cuando tú cambias todo cambia, el Cava, este, hice muchos cursos, muchos entrenamientos, muchas masterclass y empecé como que así a adentrarme mucho en el autoconocimiento, en poder ir cambiando, sí, todas estas cosas yo pensaba que me detenían a hacerlo. Entonces, pues así fue pasando el tiempo hasta que yo ya me sentí lista, que yo dije, ok, ya puedo hacerlo. Me inscribí en el retiro y yo me acuerdo que todavía como un mes antes del retiro es que yo dudaba de si iba a ir o no iba a ir porque, ¿cómo que voy a ir sola? Nunca en mi vida he viajado sola. Sí, me inundaban todos estos pensamientos, pero siempre, te repito, es como que escuchar tu corazón y yo decía, sí, yo trabajé por esto, yo me lo merezco, ¿sí? Sí, Es mi recompensa y por quiero todo lo que compartir. he hecho. Michelle, yo no sabía esto, pero te comparto porque mi familia sí lo sabe y la gente de llegada. Yo también ya había pagado el participar en Trascender y yo, es más, 1 o 2 días antes a alguien de nuestro grupo, a la coordinadora de nuestro grupo en WhatsApp le puse corazón, creo que no voy a ir, porque yo sí tuve bastantes también. Y una de las cosas que me hizo decidir, dije, yo me lo merezco, yo pagué o sea, yo trabajé y pagué y me merezco ir. Y de nuevo, fue una experiencia que, repito, de las cuestiones maravillosas. Como siempre voy a decir yo, María Elena, siempre la sigo yendo, ya saben, los cursos y demás.
pero conocer a las personas que conocí, conocer lo que ella nos impartió, por supuesto, y por supuesto sentarme contigo a ese almuerzo fue el broche de oro y decir, no, esto tiene que, recuerdo que en ese grupo de WhatsApp era donde tú estabas, mira cómo es papá Dios, porque tú, fuimos 500 personas, caramba, tú Claro. pudiste, los grupos eran como de 70 personas y tú pudiste estar en otro grupo y no sé si hubo otras personas, pero cuando yo pongo una recopilación de los podcasts de María Elena y les digo, miren, compartiéndoles, porque sabemos, ¿no? Y tú dijiste, Rosy, por ti conocí lo de María Elena y cuando tú Gracias. pusiste así, me dio una, te digo, una ternura que por eso, cuando ya estaba allá, en algún momento te envié texto y te dije, tenemos que conocernos en persona. Pero mira cómo nos pasó a las dos así de dudar y después decir, no, me lo merezco. Y bueno, fuiste, te diste lo que te merecías. Sí, claro. Y a partir de este momento en el que yo decidí, como lo dice el curso, ¿no? Cuando tú cambias, todo cambia. Cambiar mi forma de pensar cambió todo, ¿no? Yo Mm. ya me inscribí a la universidad, por ejemplo, este domingo es mi examen de admisión y me causa mucha Felicidades. emoción retomar eso que había dejado porque en algún Claro. momento ciertos estigmas sociales me decían que tenía que comportarme de cierta manera, entonces ya los dejé, pese a lo que vaya a decir o a opinar la otra gente, ya me inscribí, me Qué siento muy bueno. contenta, me siento muy emocionada. No, maravilloso, maravilloso todo lo que nos has contado, Michelle, y cuéntanos, porque de nuevo, yo por mí no termino, pero venos contando cómo nos resumes esa experiencia, porque realmente nos estás hablando, mucha gente ha vivido desde la pandemia, desde el 2020, y ya estamos en el 2023. La vida ha cambiado y yo como psicóloga de Media Psychology sí te voy a decir obviamente todo lo que entra por tus oídos, gracias que te entraron cosas que te ayudaron en esto, pero de aquí a 50 años, que yo no estaré aquí, pero de aquí a ese tiempo se verá cómo la pandemia cambió el mundo, cambió no solamente la economía, pero socioeconómicamente el mundo cambió y sobre todo en esta cuestión del estrés. Tal cual como nos has estado contando, lo que me gustaría es como ha pasado muchísimos cambios durante la pandemia y la vida en muchísimos años nos dirán cómo cambió la humanidad. Y fue precisamente por este crecimiento que tú y yo sabemos y mucha gente sabe que está pasando, este crecimiento que es de escogerlo. Eh, pero cuéntanos tú realmente cómo te sientes que ha cambiado tu vida en estos años. Pues fíjate, Rosy, yo ahí mismo en el retiro, yo platicaba con otra compañera y le decía, a mí trascender me cambió la vida. A mí trascender me cambió la vida y me cambió la vida desde antes de vivirlo, ¿sí? Porque todo el proceso de cambios que tuve que hacer en mí, cambios positivos en mi vida para poder llegar a ese momento, fue tremendo, o sea, fue un giro de 180. Entonces yo decía, yo lo percibía así, el viaje es solamente como que el término, me explico, como la graduación, ¿sí? Y no quiere decir que yo ya me sienta súper lista, sé y reconozco que todavía tengo muchas cosas que cambiar y que mejorar en mi vida, ¿sabes? Pero ahora sé y estoy consciente de que es mi trabajo y solo mi trabajo, y que está en mí, que no hay nada afuera, que soy yo la que lo puedo conseguir y eso, o sea, me siento muy agradecida contigo, Rosy, porque yo, no sé, tengo tan grabado dentro de mi corazón aquel primer episodio con Diego Tamayo que yo escuché, porque eso me cambió, me borró el cassette y me puso algo nuevo y mi vida cambió a partir de ese momento, ¿no? Entonces me siento muy agradecida contigo por eso. Creo que tú fuiste como que a este punto de conexión entre esta nueva información que había para mí, sí, esta nueva realidad que había para mí, y tú fuiste ese punto que lo embonó con tu trabajo, ¿sí? Entonces al Definitivamente. final lo hacías con esa intención, ¿no? Y te agradezco mucho porque conmigo funcionó, a mí me cambió la vida, literal a mí me cambió la vida. No, Entonces, yo te lo agradezco y sé que vas a llegar, pero sigo con escalofrío. Es más, no sé si le pongo millonaria o escalofrío a este episodio porque me has tenido con tu historia, pero te digo porque, Michelle, yo desde que comencé, desde que salgo de Honduras, decidiendo estudiar periodismo y fue, y obviamente hice diferentes cosas al llegar a producción,
porque lo que soy es una comunicadora. Y por eso siempre decía antes, ahora no, porque papá Dios me corrige, que por accidente yo estoy haciendo las entrevistas o en el micrófono, porque lo mío era antes escribir, estar atrás, poner a la gente, porque me apasiona la producción, pero es por esto. Por historias como la tuya, saber que esa entrevista con Dieguito y luego además con lo de María Elena y los otros, cuando tú me dices que reuniste todos estos podcasts de éxito y bienestar, que por eso tal cual nosotros los hemos dividido, para mí eso vale millones. Y lo digo porque, como te estaba diciendo antes, yo también dudé un poco por muchísimas cosas, circunstancias que nos pasan en la vida y estaba viviendo un periodo, imagínate, fue que hace casi un mes, quizás Sí. trascender, y yo estaba, y era otra época de mi vida, que como siempre lo digo, Ujú. no somos el mismo nunca de hace 10 años, ni siquiera de ayer. Era una época y ahora de nuevo me siento súper bien, no solamente de haber ido ahí a trascender, ya había estado viajando bastante y quería detener eso un poco, pero al final el conocerte a ti, el conocer a las personas que conocí, todo lo que hizo María Elena en el evento, que fue una maravilla además, como siempre, ¿no? Yo lo que voy a decir y siempre lo voy a decir, a mí María Elena con su video de YouTube, yo entrevistarla y ella tal cual, ella fluye súper bien, es porque es tan maravilloso como yo pienso que ella canaliza las cuestiones que Papá Dios nos envía. Yo pienso que ella Claro. es una tal cual como tú dijiste, su voz y cómo ella habla, pero ella canaliza muy bien. Ella es, además, obviamente, ser una mujer muy inteligente, pero tan espiritual. A mí, el haber traído a personas como Dieguito, como María Elena, como diferentes personas que hemos tenido, incluso en inglés también, que se encargan de ese bienestar personal, para mí es muy importante por eso lo que te escucho, porque yo tuve, y sí te cuento, cambié de que al principio yo quiero tener a gente que ganó Emmy, Grammy y eso, porque como había trabajado en televisión, yo quería que se sintieran orgullosos de estar en Estados Unidos y que no nos trataran como que éramos criminales. Ese fue el origen de Dale Cuéntame. Entonces, dale, cuéntame tu historia de personas que no salen en novelas, que no eran conocidas, pero que tienen ahora 33 Emmys, ¿no? Pero al mismo tiempo invitaba a otras personas aquí porque quería que mostraran su éxito, pero yo miraba cómo hay personas que se enfocan mucho en el dinero y en tener ese éxito y en tener más seguidores y en tener más el vanity metrics y demás y el tener y poder mostrarlo y no es malo, o sea, no, ya sabemos que nada es malo, ¿no? O sea, cada quien hace, pero para mí miraba cómo la gente se destruía su salud y su salud mental y sus relaciones con su familia, porque lo importante es el dinero, el trabajo y hacer esto y destruyen relaciones. Entonces, cuando tú cambias, todo cambia y que también es posible para ti, para mí, o Dieguito, una de las frases que me dijo, me acuerdo que para mí, dos cosas de Dieguito, y mira, Dieguito, vicepresidente de noticias y demás, y Dieguito, claro, él también como yo nos fuimos a otra, por eso no lo he tenido, ojalá que pronto esté con nosotros, pero Dieguito fue que creció como tú y como yo, y como él me decía, le decía, Dieguito, muchas cosas de las que me estás compartiendo, yo las hacía cuando tenía 13 años y me decía, lo que sabemos, ¿no? Es que todos nacemos sabios. Todos nacemos con Sí, la sabiduría. Lo que tenemos es que recordarla y refrescarla. Eso claro. fue una de las cuestiones. Y la otra es, por ejemplo, eso que, como lo que acabo de decir. No, pero es que hay personas que se enfocan mucho en el dinero o en que si, me acuerdo que decía, a mí a veces me dicen que si esa cartera me la dio un hombre y no sé qué. Y me decía, ¿qué te importa si te dicen que te la dio un hombre? O sea, ni dejes que te juzguen ni tú juzguen a nadie. Claro. Entonces, esa parte de juzgar que a veces uno cree que no, solamente estoy tratando de que el mundo sea mejor, el mundo va a ser mejor cuando uno trabaje en uno primero. Y tú, Michelle, de nuevo, Michelle Mendoza, has trabajado tanto en ti primero. Pero cuéntanos y por favor, dinos e invita a las personas a que vayan a tu local, que por cierto, el nombre es Lumina Yurecuaru. Lumina Yurecuaro, así es. Cuéntame qué significa. Ok, Yurecuaro es el nombre de la ciudad, Oh, donde yo vivo. Y le ok. pusimos Lumina por el hecho de que con los productos que vendíamos estábamos ayudando a iluminar a la gente, literal, su casa, su rancho, su lugar de trabajo, ¿me explico? Sí, Yeah. es por eso que le pusimos Y Lumina. los productos que, de nuevo, recuerden, Michelle Mendoza, encuentran Lumina Yurecuaru, que yo me voy a ir ahora a la página sé que lo tienen mucho por WhatsApp, pero me voy a ir a la página de Facebook para poderlo seguir por ahí. Pero para cualquier persona que esté por esa área y que necesite tus productos, y bueno, y que vayan viendo porque de repente no solo estás ahí, estás en otros lugares, pero me encanta cómo llegaste a ser esa empresaria exitosa que eres
ahora que me cuenta, porque eso no lo sabía, que vas a la universidad, si es lo que tu corazón te dice, de nuevo, porque para mí eres una empresaria exitosa y es lo que tu corazón te vaya diciendo. Obviamente eres un gran ejemplo para tu hija también y para muchas muchachas, tú estás súper jovencita, pero cuéntanos ahora cómo quisieras despedirte ya de la audiencia de Éxito y Bienestar en Dale Cuéntame, ¿cómo te despides? Pues solamente agradeciendo a Dios, agradeciendo al universo, agradeciéndote a ti que fuiste este canal de comunicación, sí, para que se pudiera hacer este cambio en mí y solamente recordarles que está en ti el cambio, sí, eso que tú quieres lograr, claro que lo puedes lograr y es posible, sí, es posible. No importa que tu mente te diga que no importa que el vecino te diga que no importa que tu madre, tu amigo, quien sea, te diga que no. Sí se puede. Si tú lo quieres hacer, lo puedes y puedes lograr cualquier cosa, por más lejana que la veas. Yo al principio veía eso como algo imposible de lograr para mí y conforme fui teniendo fe y fui trabajando en ello, me di cuenta cómo solo se fue dando. Entonces es posible para todas las personas hacerlo siempre y cuando crean en sí mismos y se comprometan a buscarlo dentro de uno, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa es que estamos buscando estas respuestas afuera y afuera nunca vamos a encontrar nada y después terminamos en una sala de hospital creyendo que estamos sufriendo un ataque cardíaco. Entonces busca dentro de ti están las respuestas y dentro de ti hay ese poder de crear lo que sea que quieras en tu vida y ojo, porque puedes crear algo muy triste, muy deprimente, pero también puedes crear algo bonito y maravilloso como es lo que me está pasando a mí, como le pasa a muchas personas que creen en sí mismas. Total, y mira, te lo agradezco porque quiero, yo de nuevo trato de no mucho decir, pero como compartí el que yo también estuve con la duda y en los altos y bajos y en las fallas y en el dejar que nos influencien y que nos pasa y nos va a seguir pasando. Y María Elena, qué bello, el otro día puso un post que decía una publicación, todos los días vamos a aprender hasta el resto de nuestra vida, ¿no? Más bien, Claro. si nos creemos que ya somos iluminados y somos este crecimiento, pero lo bueno es que lo que yo sí quisiera, y lo comparto más que todo contigo, pero para la audiencia, el enfoque mío, yo había dejado mucho el screen production o la producción en pantalla, en televisión y demás, porque había hecho el podcast cuando la pandemia, pero ahora regresé y por eso es que yo no sabía si iba a viajar a eso, porque ya estoy trabajando en la parte de investigación y desarrollo del proyecto de Arrex Media, que sí es para la pantalla. Entonces, estoy emocionada porque de nuevo, hace un mes, si yo seguía escuchando de nuevo, porque hay cuestiones que te dicen, ponle, y, o sea, personas que te hayan dicho, no vamos a mencionar, pero no, pero eso no se puede hacer, pero esto, o sea, si yo seguía escuchando, no, pero esto que me está pasando es por esto, o bloqueo, ¿no? Pero el crecimiento personal y el decir, de nuevo, como yo digo, yo no me quiero ir de esta vida sin seguir impactando a través de proyectos en medios. Me encanta impactar a través de Dale Cuéntame, por eso lo dividí y esta es la razón por la que tenemos 2 episodios al mes ahora. Y este es el tuyo de este mes, que es Éxito y Bienestar, y luego el de inglés, que es uniendo a las personas multiculturales, pero es precisamente porque estamos enfocados en este proyecto que me tiene apasionada y que le doy gracias a Dios, porque tal cual, cuando tú cambias, todo cambia y todo se va dando, todo lo que fluye es, y todo lo que vaya fluyendo en tu vida también va a seguir siendo. Así que te felicito, pero yo soy la que te agradece de corazón, Michelle, te agradece, Dios nos unió y hizo que esto lo hiciéramos para que lo expandiéramos en el mundo, porque es parte de lo que igual María Elena o tantas personas que están ayudándonos en este crecimiento lo hacen, ¿no? Así que gracias a ti, gracias de verdad por todo, Gracias, por Rosy. compartir tu historia, de verdad. Muchas, muchas gracias. De verdad te lo agradezco mucho, Rosy. Bueno, entonces ahora sí, recuerden, van a buscar Lumina Yurecuaru, tú pronúncialo, por favor. Lumina Yurecuaro. Ok, y van a encontrar todos esos productos maravillosos de Michelle Mendoza en esta compañía, que ella y su esposo son dos grandes empresarios que ahora están ahí, pero por favor traten de compartir este podcast con alguien que realmente quiera saber que puede controlar su vida, que puede cambiar su vida, porque cambiando nuestra vida, primero podemos cambiar la de las demás. Gracias, corazón, vamos a seguir en contacto. Yo seguro que te voy a volver a atender aquí. Claro que sí. Gracias, Rosy. Me encantó verte. Que estés muy bien. Hasta luego. Bye, corazón. Y
Y como siempre, millones de gracias a ti por escuchar y ojalá que con nuestros programas e invitados anteriores y futuros podamos encender esa llama que también haga brotar las maravillosas ideas para tu felicidad, que solamente tú eres capaz de pensarlas y convertirlas en realidad. Por eso, este episodio con Michelle Mendoza ha confirmado que soy millonaria. Recuerda, ve por tus sueños porque esa luz que tienes adentro queriendo esparcirse es única, te lo aseguro, y el mundo la necesita. Mi nombre es Rosy Eguigure. Hasta la próxima.